Saludos cordiales. A través de este video quisiera compartir con ustedes una breve introducción al tema base de datos. Vamos a empezar analizando algunos conceptos básicos que son de suma importancia y el primero en tomar en cuenta es precisamente la pregunta ¿qué es una base de datos? Respondemos esta inquietud, esta interrogante diciendo que una base de datos no es más que una colección de datos que se encuentran relacionados entre sí. Es una colección de archivos que han sido diseñados para servir a múltiples aplicaciones, lógicamente con propósitos específicos. Un dato representa hechos que son conocidos y que pueden ser registrados, además de que tienen un resultado implícito. ¿Cuáles son las propiedades de una base de datos? En primer lugar, este sistema representa algunos aspectos del mundo real que a veces es denominado universo de discurso. Una base de datos es una colección coherente de datos con significados inherentes. Es un conjunto aleatorio de datos que deben tener cierta lógica entre sí. Una base de datos debe ser diseñada, construida y completada para que pueda cumplir con un propósito específico. Está destinada lógicamente a un grupo determinado de usuarios que tienen algunas aplicaciones preconcebidas en las cuales están interesados y requerirán de un sistema de base de datos para poder administrar toda esta información. Ahora bien, ¿qué es un sistema gestor de base de datos? No es nada más que un sistema gerenciador de todos aquellos datos o información que ha sido almacenada. Se constituye en una colección de programas que le permiten a los usuarios crear y mantener una base de datos. Es también un sistema de software de propósito general que facilita los procesos de definición, construcción y manipulación de una base de datos. ¿Cuáles son los objetivos de este software gerenciador? En primer lugar, es el de evitar la redundancia y la inconsistencia que pueda ocurrir en los datos. Se encarga de permitir el acceso a los datos en todo momento para evitar anomalías, obviamente, en el acceso concurrente a esos datos. Además, se encarga de restringir el acceso no autorizado a la información y de esta forma le da un nivel de seguridad a todos aquellos datos que han sido almacenados. Además de esto, suministra el almacenamiento persistente de datos a pesar de los fallos que puedan ocurrir y de esta forma se garantiza la integridad de los datos y además que pueda haber un respaldo y un registro de la información almacenada. ¿Cuáles son los componentes de un sistema gestor de base de datos? En primer lugar, está el lenguaje de definición de datos que se encarga precisamente de especificar el esquema que va a tener la base de datos. Es como que fuera un diccionario de datos. Además está el lenguaje de manipulación de datos que permite recuperar información, además de agregar información nueva o quitarla que ya no valga, y además se puede también modificar datos que ya hayan sido almacenados previamente. Vamos a hablar de conceptos básicos ahora de lo que son los modelos de datos. Los modelos de datos no son más que una colección de herramientas conceptuales para describir datos y las relaciones que puedan existir entre ellos. Los modelos, en primer lugar, pueden estar basados en objetos. Esta se constituye en una estructura flexible y donde se especifican restricciones explícitamente. Dentro de este tipo de modelos está el modelo de entidad-relación y el modelo orientado a objetos. Hay otro tipo de modelos y son los basados en registro. En este caso, la base de datos se estructura con un formato fijo. Se dispone entonces de un lenguaje asociado para expresar consultas. Y finalmente el modelo de datos también puede ser físico, en el cual se describen todos los datos a un nivel más bajo. Espero que esta breve introducción haya podido ser de ayuda y de aporte para cada uno de ustedes. Muchas gracias.